Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que son las buenezas. ¿Por qué el término buenezas? Primero, el término buenezas surge, lo acuna, digamos, un biólogo que es Eduardo Rapoport, allá hace bastantes años atrás, donde él empieza a notar este término maleza como algo despectivo, ¿no? El término maleza es sumamente antrópico, que es malo, ¿no? Existen plantas malas, ¿no? Comúnmente se lo denominan malezas a aquellas plantas que crecen en un lugar donde no se busca que crezcan, ¿no? Y esto es bastante controversial porque en realidad las plantas crecen, ¿no? No es que hay un lugar especial donde sí, donde no, ¿no? Todo este concepto viene también acunado con la agricultura convencional, ¿no? La agricultura donde se dedica a despejar un espacio primero, donde se quita la naturaleza y la ecología que existía, que era preexistente en ese espacio, se la saca para poder generar estos lugares que son cuidados, ¿no? Y no son naturales, ¿no? Una huerta no es un ecosistema natural. Entonces empezamos a delimitar y empezamos a buscar cuáles son las cosas que sí queremos que estén y cuáles son las que no, ¿sí? Aquellas malezas son entonces para la agricultura convencional las plantas que crecen donde no las sembramos y que consumen en cierto punto nutrientes, consumen luz solar y ocupan un espacio que lo podría estar ocupando otra planta que sí busca el ser humano que esté en ese cultivo, ¿no? Esto es, hay un montón de cosas por decir. Un poco también lo vamos a ir viendo alrededor del taller en estos otros encuentros, pero mi intención acá también es empezar a traer preguntas, ¿no? Primero esto, ¿plantas malas existen realmente? Después también preguntarnos, ¿no? ¿Qué significa que una planta ocupe un espacio, ¿no? Y cómo interfiere entre este concepto que tenemos de plantas que son comestibles y plantas que no lo son. Y eso es algo sumamente interesante porque en realidad lo alimenticio está muy teñido y muy entrelazado con lo que es lo cultural, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver que es alimento lo que nosotros también abrimos desde lo cultural a que lo sea, ¿sí? Muchas de las plantas que crecen espontánea, por no decir todas, claramente también hay plantas tóxicas en el mundo, en el reino vegetal, pero muchas de las plantas que crecen de forma espontánea son sumamente ricas en nutrientes, son muy nutritivas. Esto viene de un montón de cuestiones también, ¿no? La agricultura convencional generó un tipo de cultivo en donde en general están plantas una sola especie, ¿no? Son monocultivos, son grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de pocas especies. Esto hace que los suelos se saturen de una forma bastante difícil, ¿no? de volver a su equilibrio, ya que están constantemente absorbiendo los nutrientes de la misma forma, ¿no? Cada especie vegetal, cada ser se relaciona con su ecosistema de una forma especial, de una forma diferente al otro ser. Y al tener estos monocultivos empezamos a ver que tenemos una especie que se alimenta de la misma forma durante quizás muchas temporadas. Entonces el suelo queda muy, muy agotado. El suelo es algo que a mí me fascina y me abrió mucho la cabeza empezar a leer sobre la agricultura regenerativa. ¿Por qué? Porque el suelo no lo vemos mucho, porque siempre nos pusimos el foco en lo que podemos ver, en lo que está frondoso, en cómo crecen los árboles, en cómo crecen y se disponen las plantas, pero todo eso es un espejo de cómo está el suelo,
¿sí? Y esto es sumamente importante de tener en cuenta. El suelo es un ecosistema muy, muy, muy diverso y que está en movimiento. Y esto es algo hermoso porque lo vemos como algo estático, pero en realidad constantemente está moviéndose. Y este suelo es quien va a nutrir a las plantas. Nosotros vemos en la clase de órganos que las raíces también son parte de la nutrición de las plantas, porque si bien las plantas se alimentan de la energía solar, haciendo fotosíntesis y creando sus carbohidratos, ¿no? También vemos que de las raíces toman nutrientes, ¿sí? Los minerales son captados a partir de las raíces de las plantas. Y eso es algo sumamente importante, ¿no? Cómo está el suelo va a ser cómo estén las plantas que crecen sobre él. Al mismo tiempo, cómo está el equilibrio de ese suelo, esto lo da mucho los microorganismos que habitan dentro, ¿no? Si ese suelo tiene mucha materia orgánica o no, cómo está dispuesta esa materia orgánica, cómo es el pH del suelo, ¿sí? Hay muchas variables que van cambiando, si el agua se puede drenar o no, cómo se drena el agua tiene que ver con los materiales del suelo, cómo fue la roca madre que se formó, ¿no? Pero todas estas cuestiones que están como en trasfondo en lo que es la agricultura convencional son súper importantes para un cultivo o para, en realidad, la naturaleza misma, para todo lo que emerge del suelo, ¿sí? Entonces, un suelo cultivado bajo este tipo de agricultura convencional generalmente es los insumos que se utilizan para fertilizar estos suelos son insumos inorgánicos, ¿no? A la tierra se le agrega nitrógeno, hierro, ¿sí? Todo por separado. Esto lo que pasa es que son muy fáciles de lixiviarse, se van, ¿no? Es muy difícil que un suelo pueda retener estos compuestos inorgánicos así como así, si no hay una microbiología que lo sostenga, si no hay toda una estructura de este suelo que lo sostenga, ¿no? Entonces ahí es sumamente importante e interesante empezar a ver cómo al correr de la historia, ¿no? Que nos fuimos haciendo agricultores y agricultoras y empezamos a cultivar el alimento con el que comíamos, ¿no? En un principio esto no era así, ¿no? Empezamos siendo recolectores, después pasamos a cultivar nuestro alimento. Entonces, en esta historia de este cultivo de este alimento, en los últimos años se han visto que el suelo está sobrecargado de este tipo de agricultura convencional, donde se le exige muchísimo el suelo y donde no hay una retribución de tanto a la microbiología que habita el suelo como a esta carga inorgánica como pueden ser minerales. Entonces, si uno se pone a estudiar las plantas que nosotros consumimos, ya no tienen la misma capacidad nutritiva que la tenían años y años y años atrás, ¿sí? Eso se fue modificando y lo fuimos modificando nosotros también con nuestra forma de relacionarnos con ese espacio, con ese cultivo, con ese vínculo, ¿sí? Y esto es algo sumamente interesante, que podemos como seguir hablando y seguir charlando de un montón de cosas, pero no me quiero ir a las buenesas, que es nuestro tema de hoy. Estas buenesas son importantes en este sentido de que tienen mucha carga vitamínica y nutricia. Todo eso que a las plantas que nosotros elegimos, a las plantas que denominamos alimenticias, les fuimos como quitando la posibilidad de que lo tengan, ¿no? A medida de la domesticación, a medida de un montón de otros procesos. Bueno, estas buenesas lo tienen, ¿no? En general son plantas que palatablemente son bastante amargas y eso es un gusto que fuimos perdiendo, pero es sumamente medicinal. El amargo es un tónico digestivo, es un tónico que activa todo nuestro sistema y que también nos va a proporcionar no solo una buena digestión, sino que también una buena limpieza de todo nuestro organismo. Entonces estas buenesas nos vienen a traer un montón de beneficios alimenticios y también medicinales, ¿sí? Cuando hablo de buenesas, estoy hablando, por ejemplo, del diente de león, estoy hablando, por ejemplo, de la ortiga, estoy hablando, por ejemplo, también de lo que puede ser la cerraja, estoy hablando de lo que puede ser el capiquí, estoy hablando también de, bueno,
otras plantas que crecen silvestres que quizás no estén en todos lados, pero por ejemplo el Galium aparine, que es una planta también muy conocida, ¿sí? Todas estas plantas, el Rumex también, se pueden encontrar casi diría en todas partes del globo, ¿no? En todas partes de este planeta hermoso que vivimos y que convivimos, y nos pueden brindar alimento y medicina, ¿sí? A estas plantas entonces las dejamos de llamar malezas para ponerle el nombre de buenesas, y la intención un poco de este video es inspirarles a buscarlas, a sumergirse en este módulo y empezar a bucear e investigar este hermoso mundo de las buenesas. Así que, bueno, espero que les haya gustado esta pequeña charla y nos vemos en el siguiente módulo.